La paz del Eterno sea sobre todos ustedes, mis amados hermanos. Y bueno, estamos en la meditación de Gálatas, capítulo 4, Pasú, y vamos a retomar en el Pasú 14, 13. Y sabéis, dice, que por una debilidad de la carne os proclamé las buenas nuevas la primera vez, y lo que para vosotros fue considerado una prueba en mi carne, no por eso lo considerasteis una situación de desprecio o rechazo. Al contrario, me acogisteis como a un mensajero celestial, como si hubiera Mashiach Yeshua, como si hubiera Mashiach Yeshua en persona. Bueno, como si fuera Yeshua Mashiach en persona. ¿Qué es de lo que está hablando aquí Rav Shaul? De lo que está hablando aquí Rav Shaul es de un tema muy interesante. Rav Shaul pareciera que estuvo enfermo, tuvo una enfermedad posiblemente de la piel, pareciera, por lo que sabemos y los comentarios que hemos recibido, pareciera que él padeció una enfermedad de la piel bastante terrible, y eso no era lepra, pero sí era un padecimiento bastante difícil que le causó una condición no muy aceptable para la gente que le conocía o que lo llegaba a conocer. Y sin embargo, dice aquí Rav Shaul que aún a pesar de la condición en que vivía y que vivió al respecto de su apariencia por respecto de esta enfermedad, dice, le tomaron los Gálatas como un ángel, o sea, como un enviado, o sea, no lo menospreciaron, no lo hicieron menos, no lo hicieron a un lado, ni mucho menos lo despreciaron. Esto es lo que está diciendo Rav Shaul, sino alaba de alguna manera la actitud que tuvieron los Gálatas al respecto de él en la condición que él llegó para poderles compartir. Imagínate nada más en el caso, bueno, yo me pongo a pensar, Rav Shaul era un hombre con una entereza extraordinaria, que cuando estaba sano enseñaba y predicaba, compartía, instruía, y cuando estaba enfermo no se paraba, él no se detenía, él siempre estaba como diríamos coloquialmente, estaba en el plan de guerra, siempre estaba hablando a la gente, compartiendo con la gente, y esto es lo que les hace recordar, y también les hace recordar la manera en que ellos le habían aceptado y le habían recibido en sus casas, en sus hogares, en Galacia, pues en toda la zona esta. Dice, ¿dónde está pues esa satisfacción vuestra? Pues que ciertamente todo esto era a favor de ellos, es decir, les reconocía que esto era algo de una actitud bondadosa, de una actitud desinteresada, de una actitud cariñosa y de esa aceptación de la gente, que a pesar de la condición en que vivía, él fue aceptado. Dice, ¿dónde está pues esta satisfacción? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubiera sacado los ojos para trasplantármelos. O sea, eran de una generosidad y de un extender la mano y de la ayuda y del amor al prójimo extraordinaria. Es lo que nos está diciendo aquí. Me he convertido entonces en vuestro enemigo por deciros la verdad. Aquí ya puso el dedo en la llaga Rav Shaul. Me he convertido entonces en vuestro enemigo por decirlo la verdad. Les voy a decir que un maestro de Torah y a veces se torna muy difícil, muy difícil se torna a veces tocar temas, porque a veces hay temas que son muy delicados,
pero que se tienen que tocar. Y que de antemano sabemos que esto va a causar discrepancia, que va a causar incomodidad, que va a causar incluso que la gente se incomode, hasta se enoje, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se tienen que tratar temas. Y en el caso de Rab Shaul, como podemos ver y hasta donde hemos estado leyendo y compartiendo y meditando, nos damos cuenta de que los gálatas tenían sus lunares, tenían sus situaciones, no en lo general, pero sí había situaciones que se habían generado dentro de la zona de Galacia, porque Galacia no era una ciudad, sino era una zona, como era Judea, como era Samaria, así en Israel, así también era en Asia Menor, en Galacia. Entonces, esa zona tenía sus sostenidos y sus bemoles, tenía sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. Pero aquí Rab Shaul está levantando su voz y está diciéndoles: bueno, ahora hoy me he convertido en un enemigo vuestro. ¿Por qué? Por decirles la verdad. Es decir, si estaban mal, les tenía que decir que estaban mal. Y a veces, por mucho que le bajes la flamita a la lumbre, quema. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Rab Shaul estaba tocando temas muy, muy, muy difíciles, y por donde quiera que se le moviera, siempre iba a haber situaciones de reacciones diversas, especialmente porque cuando la gente piensa que se piensa que está haciendo lo correcto, no acepta a veces la corrección, o no acepta que está mal. Y eso yo creo que es algo que todos nosotros debemos meditar mucho. A veces se tiene que reflexionar si realmente estamos en lo correcto y si tenemos que hacer rectificaciones, porque a veces tenemos que hacer rectificaciones. A veces el anhelo de nuestro corazón es que las cosas vayan correctamente, pero a veces se nos va el tiro, y el tiro puede causar problemas, y entonces tenemos que hacer rectificaciones en nuestra vida, porque el problema no es hacer las cosas, sino hacerlas bien. Y a veces hacemos las cosas y hacemos el bien, pero lo hacemos mal. Y entonces eso es el problema. En el caso de los Gálatas, estaban haciendo cosas no buenas, estaban teniendo problemas graves de muchos tipos, y ya como acabamos de leer en la reflexión anterior, había una tendencia allí a volverse a los rudimentos del mundo, a las circunstancias en que vivía anteriormente. Y Rab Shaul está pero bastante molesto y enojado, y por un lado les alaba la actitud que tuvieron al recibirle y recibir el mensaje incluso, pero ahora los mira como que se están desviando de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice: tienen celo de vosotros. ¿Quiénes? Aquellos que se han levantado, y se levantaban grupos, ya habíamos mencionado, grupos judaizantes que trataban de acomodar lugar, desarraigarlos en aquellos días de Mashiach, desarraigarlos de la promesa de la redención. Y por eso dice: tienen tienen celos de vosotros, pero no para lo bueno, sino que os quieren alejar de nosotros para que tengáis celos de ellos. O sea, era una competencia, era una situación grave. En otras palabras, estos hombres se habían metido en el trabajo de Rab Shaul, y ahora estaban tratando de desarraigarlos de su maestro para señorearse de ellos. Es lo que dice Rab Shaul. Y bueno es tener celo en lo bueno siempre,
y eso es importante. Hay que tener celo para lo bueno, y no solo cuando esté presente, no solo cuando esté presente con vosotros, hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en vosotros. Pareciera que va a tener que volver y les estaba volviendo a compartir desde el inicio para que se hicieran rectificaciones. Por eso dice que sufría dolores de parto hasta que Mashiach fuera formado en ellos, porque pareciera que todo esto estaba ya afectando de una manera grave y muchos estaban dejando el conocimiento del Mesías de Israel, y esto le estaba doliendo de una manera terrible, y lo compara en una metáfora, lo compara a Rab Shaul a la mujer que sufre cuando va a dar a luz. Dice: desearía mejor estar presente con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy desconcertado por lo que está pasando con vosotros, entre vosotros. Esto le estaba causando, créanme que a veces el maestro sufre como el padre. El maestro sufre, a veces pues es que enseña Torah. No, ¿qué va a hacer? No es nada más enseñar Torah. Si recordamos, por ejemplo, en el caso de Moshe Rabbeinu, él sufrió mucho con el pueblo de Israel, muchas situaciones graves, muy difíciles en su vida, implorando, rogando al Eterno por situaciones que ustedes saben que el pueblo hizo y que necesitaban del apoyo. Y en el caso de Rab Shaul, como maestro de Torah, como padre de los Gálatas, que les había enseñado la redención y que les había enseñado del Dios uno único, y que de esto se aprovechaban grupos, y que Rab Shaul les había enseñado del Mesías de Israel, y que estos grupos llegaron a devastar, a destruir, y es doloroso. Yo recuerdo de alguna situación en mi vida también, después de años de estar hablando, enseñando, instruyendo a un varón, terminó yéndose con los ortodoxos. Y es triste, muy triste cuando surgen estas situaciones. Por eso yo también he experimentado esto, y hay muchas situaciones en la vida que uno experimenta como maestro, y en el caso de Rab Shaul, créanme que esto le estaba doliendo y estaba sufriendo de una manera terrible. Dice: decidme, los que deseáis estar bajo la imposición de un sistema que, torciendo la ley divina, la ha convertido en legalismo, ¿no ponéis atención a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, mas el de la esclava nació por los esfuerzos propios de la carne, según fue creído y razonado que significaría la promesa, pero el que nació de la libre lo hizo por la fe obediente en la promesa que había sido dada. Y esto es precisamente lo que va a discutir posteriormente. ¿Cuál es la reflexión al final del día hasta aquí? La reflexión es que no nos podemos mover de nuestra fe, que no nos podemos mover de haber creído al Dios uno y único, que Yeshua es el Mesías. Y esto es algo bien importante, que como talmidín, como discípulos, podamos asumirlo y vivirlo. Eso es algo importantísimo. No podemos desarraigarnos de esta verdad, porque es muy, muy importante.
Fortalezcámonos en este caminar, en este andar, y pidamos al Eterno que nos ayude a caminar y a vivir en esa fe que Él nos ha dado, porque es al final del día, Él nos lo ha dado, nos dio al Mashiach y nos ha dado esa fe. Que tengan un magnífico día y con la ayuda del Eterno vamos a seguir meditando en esta carta que está tremenda, créanme, y muestra las circunstancias difíciles que Rab Shaul tenía al enseñar Torah. Que el Eterno les dé un magnífico día. Shalom, shalom.